Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda José Canales en nombre de abogaclass.com. El día de hoy vamos a continuar con nuestro seminario de Derecho Penal, parte general, a cargo del doctor Guillermo Sosa Calderón. Entonces, los dejamos con el doctor Sosa. Doctor, por favor, si podría usted habilitar su micrófono y cámara. Buenos días, Muy buenos doctor días. Canales, a todos los participantes, buenos días. Efectivamente, vamos a continuar lo que dejamos pendiente la sesión anterior. Bueno, estábamos hablando de los principios limitadores del poder punitivo del Estado y habíamos hablado dentro de ellos del principio de legalidad que dijimos hoy lo vamos a terminar. La forma en que esta garantía del derecho penal se va a presentar en la realidad, dijimos que era a través de las garantías legales que establecen el punto de vista de la claridad de la redacción que tenga el tipo penal, ¿cierto? Y la segunda garantía era la que estaba referida a las procesales o formales. ¿A qué se refiere esto? A la forma en que la norma se va a establecer, es decir, la estructura de la norma legal para que nosotros como abogados podamos determinar en qué circunstancias se da la norma, cómo es que se puede modificar, y eso nos invita a establecer cuál es la jerarquía de la norma legal en el Perú. Obviamente que hay la preeminencia de la Constitución, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Luego están las normas legales. Esas normas legales, si bien tienen un plano horizontal en la medida que todas tienen el mismo valor, siempre es necesario establecer un decalaje. Es decir, empezamos con la ley propiamente dicha, que es aquella que expide, aprueba el Congreso de la República, ¿no? Esa ley entonces va encabezando luego de la Constitución. Luego tenemos el decreto legislativo. El decreto legislativo es una norma legal que tiene también el mismo valor de la primera, pero el tema es que esta norma no la da el Congreso, sino la da el Poder Ejecutivo siempre que haya solicitado delegación de facultades y el Congreso la haya otorgado. Entonces, con esa situación es que la norma legal promulgada por el Poder Ejecutivo va a tener vigencia en el país. Luego está el decreto ley. Y aquí vamos a detenernos un poquito porque es necesario aclarar varias cosas. El decreto ley no es una norma que esté establecida o aprobada o prevista en la Constitución. Es una norma que se utiliza o que la utilizan los gobiernos de facto, aquellos gobiernos que la Constitución le llama usurpadores, es decir, que se entronizan en el poder al margen de las reglas de la Constitución política. Esa es una realidad. Pero, ¿existe legalmente o no el decreto ley? Esa es una discusión que va a tener que ser dilucidada respecto a varios temas. El primero es el artículo 46 de la Constitución. Ese artículo contiene el que conocemos como derecho de insurgencia, ¿no? Derecho de insurgencia es una garantía que coloca la Constitución para evitar que los gobiernos que se intronizan fuera del marco constitucional puedan tener herramientas jurídicas para gobernar un país. Entonces, en la parte final del artículo 46, expresamente dice la Constitución que son nulos todos los actos de un gobierno usurpador, incluyendo, obviamente, las normas que éste dicte, ¿no? Es decir, los decretos leyes, de acuerdo a la Constitución, son nulos. Y entonces, ¿cómo es que existen?
qué es lo que permite que los decretos leyes, por ejemplo, los que establecen las figuras delictivas de terrorismo, sobre todo, las normas que desde el año 75 determinan el régimen pensionario, tanto del empleado público, el decreto ley 19990, muy famoso, el otro, el 2530, y muchos más que siempre se han dado el gobierno de facto, hasta hoy están vigentes. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Mire, este artículo 46 se incorpora por primera vez a la Constitución en aquella de 1979. Nosotros, como Estado, tuvimos un golpe de Estado el año 1968 por la Fuerza Armada, en la primera fase por el general Juan Velasco Alvarado, y luego en la segunda fase por el general Francisco Morales Bermúdez. Entonces, esa segunda fase es la que permite que en los últimos 2 años de ese gobierno se convoque a elecciones para una asamblea constituyente y se haya aprobado la Constitución de 1979. Entonces, en esa Constitución es que el legislador, ya a partir de la Asamblea Constituyente, establece un marco jurídico para sancionar y evitar que los gobiernos, como el que estaba saliendo, luego de 12 años, volviera a repetirse. Y por eso es que colocan ese artículo 46, llamado desde esa fecha, conocido como derecho de insurgencia. Sin embargo, la Fuerza Armada o los mandos militares que capturaron el poder y estaban ya por salir, ellos de alguna manera obligaron a que en la Constitución del 79, y por eso la convocaron, se incorporasen aquellos nuevos derechos y obligaciones que la Fuerza Armada, mediante su gobierno, había originado en el Perú. Entonces decían, no es posible que vayamos a un cambio de gobierno sin que se respete todo lo que ha pasado en el Perú desde el año 78 hasta 1990. O sea, no es correcto que se desconozcan todos los derechos que se han adquirido durante esos 12 años. Tenían algo de razón. Y a través de eso, ellos insistieron en que en la Constitución se incorporara un dispositivo que permitiera que todos esos actos de esos gobiernos usurpadores pudiesen ser contemplados. Sin embargo, la Asamblea Constituyente se negó a colocar algún dispositivo para exceptuar de la regla general estas circunstancias. Entonces, en esa lucha, lo que ocurre es que cuando se instala la Asamblea Constituyente y el nuevo gobierno ingresa por segunda vez, el de Belaúnde, tuvieron que aceptar la sugerencia del gobierno militar saliente para establecer de alguna manera el marco jurídico que mantuviese la vigencia de esos decretos leyes, puesto que habían creado derecho, como estoy recordando las normas estas 19.990 y 2530 que establecían el régimen pensionario. Pues imagínense ustedes, si literalmente se declaraban nulas o eran nulos esos decretos leyes, y entonces cómo quedaban los regímenes pensionarios de miles y millones de personas. No se podía desconocer eso. Entonces, recuerdo que el primer acto de gobierno que hace Fernando Belaúnde en su segundo gobierno, el año 80, el primer acto de ese Congreso es sancionar una ley en donde se convalidaban todos los decretos leyes expedidos desde 1968. Entonces, mediante una ley se convalidaron, repito, todos los decretos leyes y fueron vigentes mientras el Congreso no los revisara o los anulara. ¿No? Esa fue la solución que se buscó. Entonces, de ahí en adelante, año 80, no hemos tenido problemas, de 80 a 85, del 85 al 90, gobiernos constitucionales, no tuvimos problemas.
hasta que viene el golpe de Estado de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 y que comienza a gobernar nuevamente con decretos leyes, porque no había otra forma. Si no hay Congreso, no hay leyes, no hay decreto legislativo. Entonces, la norma del gobierno usurpador siempre va a ser en el Perú el decreto ley. Y entonces, Fujimori empieza a gobernar desde el 5 de abril con decretos leyes. Y dentro de esos decretos leyes aparecen promulgados las 4 leyes contra el terrorismo que hasta hoy están vigentes. Y entonces cuando en septiembre de ese año, 92, lo capturan a Abimael Guzmán y a muchos de los mandos políticos y militares Sendero Luminoso, los juzgan, recuerden ustedes, indebidamente por tribunales militares. Los condenan a cadena perpetua a muchos de ellos, se hace la sentencia consentida y se acabó el tema aparentemente para él, para el gobierno peruano. Sin embargo, Sendero Luminoso contraataca. No en los tribunales peruanos, sino recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primero, para después ir a la Corte. Entonces, ¿qué argumenta en su reclamo Sendero Luminoso ante la Comisión Interamericana? Reclama, primero, que habían sido procesados por 4 decretos leyes que, según el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, son nulos. Entonces, si eran nulos, ¿cómo podía el gobierno peruano haberlos procesado y condenado con esos decretos leyes? Por un lado. De otro lado, establecieron también su reclamo frente a la cadena perpetua, porque no cumplía un presupuesto constitucional establecido en el artículo 139 de la Constitución. El artículo 139 expresamente dice, en uno de sus incisos, que la finalidad de la pena es la resocialización, es decir, que en algún momento el penado tenga que reincorporarse a la sociedad. Eso lo dice la Constitución. Sin embargo, la cadena perpetua que le impusieron a Guzmán, Reynoso y a todos ellos no cumplía esta norma constitucional. Y entonces, ¿cuándo aparece la cadena perpetua en el Perú? Nosotros teníamos en el Código Penal de 1924 hasta el 91 la pena de internamiento. La pena de internamiento era lo que constituía la cadena perpetua, con otro nombre. Pero cuando se promulga el Código Penal en 1991, la comisión revisora, en base al principio de humanidad de las penas y toda esa revisión que se hizo, coincidieron en que no se podía sancionar a perpetuidad a las personas. Y entonces eliminaron las penas que habían antes, es decir, internamiento, penitenciaría, prisión, relegación, las eliminaron. Y entonces crearon un nuevo marco, un marco de penas donde estaba la pena privativa de libertad, que tenía una duración de 2 días hasta 25 años, nada más. Luego la pena restrictiva de la libertad, que era la expulsión y la expatriación, expulsión para extranjeros, expatriación para nacionales. Luego las penas limitativas de derecho, trabajo comunitario, limitación de días libres, pena de inhabilitación, y la 4ª pena de multa. Esas penas son las que nacen con el código actual, año 91. Pero en abril del 92, como digo, mediante un decreto ley, el gobierno de Fujimori modifica el artículo 29 de la Constitución, del Código Penal, para incorporar la cadena perpetua. Y entonces, a partir de esa modificatoria de 1992, con un decreto ley, establecen que la pena privativa es mínimo 2 días y un máximo de cadena perpetua. Y como ya está en el Código Penal, la pena esta de cadena perpetua, entonces en el decreto ley incorporan la cadena perpetua para los delitos de terrorismo y luego ya se va a incorporar para otros delitos. Luego, en 1998, se modifica por segunda vez el artículo 29 y se incorporan 2 penas privativas. La pena
que le llamamos temporal, de 2 días a 35 años, y la segunda, cadena perpetua. Pero eso ocurre en el 98. En el 92 se condena a los senderistas con cadena perpetua en contra del precepto constitucional peruano. Muy bien. ¿Qué dijo la Comisión Interamericana? La comisión estableció que efectivamente el Perú había obrado en contra de sus propias normas constitucionales. Es decir, que había utilizado decretos leyes, según el artículo 46, nulos para procesar a los senderistas. Y segundo, que la cadena perpetua, respecto a la propia Constitución peruana, era una pena inconstitucional. Entonces, les dio la razón, se estableció la resolución correspondiente y frente a eso, como quiera que con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado peruano no está obligado a cumplir sus fallos, es que quedó allí. Pero Sendero Luminoso recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado peruano con los mismos hechos anteriores. Y también la Corte Interamericana, naturalmente, les dio la razón, además de establecer una indemnización de muchos miles de dólares para cada uno de los senderistas por haber sido procesados indebidamente. Pero ¿cuál era la realidad? Lo que no dijo Sendero y lo que no valoró la Comisión y la Corte Interamericana, que al igual que se hizo en 1980, cuando en diciembre el gobierno de Fujimori convocó elecciones, ¿se acuerdan ustedes?, para el famoso CCD, Congreso Constituyente Democrático, que fue quien elaboró la Constitución actual, ¿no? Ese Congreso Constituyente Democrático, la primera ley que promulgó, o que aprobó, perdón, fue aquella que convalidaba los decretos leyes dados desde el 5 de abril, así como lo hizo Belaúnde con los decretos leyes de la Fuerza Armada. Entonces, no era cierto que esos decretos leyes fuesen nulos. ¿Por qué? Porque habían sido convalidados por el Estado peruano. Finalmente, ya esa historia terminó en el Tribunal Constitucional peruano y, en fin, se arregló. Pero, para efecto de lo que estamos conversando, entonces, queda claro que los decretos leyes que todavía están vigentes en el Perú, producto de los gobiernos de facto, están vigentes porque el gobierno democrático, a través de su Congreso, los ha convalidado con una ley de la República. Entonces, no podemos confundir y decir que porque son decretos leyes y aplicando el artículo 46 son nulos. Serán pues nulos cuando no hayan sido convalidados por el gobierno democrático, pero en este caso estoy contando desde el 80 y también desde el 92 han sido convalidados y por eso siguen vigentes. Si no, imagínense ustedes cómo sería que el Estado peruano, siendo un Estado de Derecho, sabiendo eso, estuviese procesando a terroristas hasta hoy con decretos leyes del año 92. No, eso no es verdad, nunca fue así. Bueno, pero en fin. Entonces quedamos en que el decreto ley es una tercera norma legal ya aceptada por las condiciones que relataba. Luego viene ya el decreto de urgencia, ¿no? El decreto de urgencia dice claramente y creado recién en la Constitución de 1993, es una norma excepcional creada para que el Estado pudiese o pueda solucionar problemas económicos, financieros del Estado urgentes que no puede hacerlos mediante una ley o mediante un decreto legislativo. O sea, la razón de ser de esa norma es excepcional. Recuerden ustedes, por la historia reciente, que el primer gobierno del señor Fujimori no contaba con mayoría en el Congreso. Y entonces, como no contaba con mayoría, no tenía leyes. Tampoco tenía posibilidad de decretos legislativos porque el gobierno no le daba las facultades. Y las pocas leyes que le aprobaban
eran inmediatamente revisadas y anuladas por el Tribunal Constitucional. Y entonces el gobierno nuevo, saliendo de una crisis económica espantosa que tuvimos del 85 al 90, no tenía normas para controlar la situación económica del país. Y entonces, ¿qué empezó a hacer Fujimori? Empezó a legislar con decretos supremos. Pero un decreto supremo, todos sabemos, no puede modificar pues una ley, pero lo hacía. ¿Y cuál era la explicación? Yo recuerdo mucho a los ministros que le decían, oiga, usted no puede dejar sin efecto leyes con decretos supremos, que son de mínima jerarquía frente a una norma legal. Entonces, la explicación de algunos ministros era que el Estado no tenía forma de gobernar el Perú, dado que el Congreso no le aprobaba leyes. Y que, en todo caso, lo que hacían con el decreto supremo era suspender temporalmente la vigencia de esas leyes como consecuencia de las graves situaciones o necesidades económicas que tenía el Perú. Entonces, a partir de esa experiencia, es que en la Constitución del 93, en los debates, establecen qué ocurre, pues, si mañana o pasado otro gobierno va a tener los mismos problemas. Entonces hay que darle las herramientas necesarias al gobierno, al Poder Ejecutivo, para que pueda solucionar los problemas urgentes del ámbito económico-financiero. Y por eso es que crean el decreto de urgencia, que expresamente dice que lo da el presidente de la República sin aprobación del Congreso para asuntos económicos y financieros. Y que, obviamente, dice la norma, puede modificar leyes. Entonces, un decreto de urgencia tiene esa naturaleza jurídica. Modifica una ley, un decreto legislativo o un decreto de urgencia. Y la única obligación que tiene el gobierno en esa circunstancia es emitir el decreto de urgencia, da cuenta al Congreso y el Congreso verá si lo deroga, no lo sé. Pero se supone que son asuntos de emergencia que sufre el Estado. No es una norma regular, como en el presente lo vemos, ¿no es cierto? Si ustedes revisan la actuación de los gobiernos a partir de esa fecha, se han utilizado indebidamente los decretos de urgencia. O sea, no se ha respetado la naturaleza jurídica de su creación, pero esa es otra historia. Entonces, esa es la situación de la jerarquía de nuestra norma y que como abogados tenemos que estar pendientes de que esas normas que van a modificar la ley penal tengan esa situación de constitucionalidad, ¿no? Bueno, y la tercera, que nos quedó la semana pasada, era las garantías de ejecución. Para que se cumpla el principio de legalidad, recuerda. ¿A qué se refieren las garantías de ejecución? Te dice, así como el principio dice, ¿no?, que no se puede procesar si es que no hay una prohibición previa, tampoco se puede condenar a una persona con una pena no prevista en la ley. Eso dice el principio. Pero ¿cómo lo vamos a ver en la realidad? A través de esta garantía. Entonces, hay que recordar lo siguiente. Existe un cuadro de penas en el Perú. ¿Cuáles son esas penas? Pena privativa, que son dos. La pena temporal, 2 días a 35 años, y 2, la cadena perpetua. La segunda pena es la pena restrictiva de la libertad. Recuerden que eran 2. Era la expatriación para peruanos hasta por 10 años y la expulsión para extranjeros. El Tribunal Constitucional derogó la expatriación y solo queda vigente la expulsión. La tercera pena es la pena limitativa de derechos, que, como dije, es la trabajo comunitario, limitación de días libres, inhabilitación, y la pena 4, pena de multa. Entonces, esas son las penas que están en el Perú. Entonces, cuando el principio te dice, se tienen que imponer penas que estén establecidas, no se refiere al cuadro de penas. Se refiere, como dije en la sesión anterior,
al delito que usted está analizando. Por ejemplo, homicidio simple. El homicidio simple se sanciona con una pena no menor de 6 ni mayor de 20. Muy bien. Entonces usted puede sancionarlo también con cadena perpetua, porque el artículo 29 dice que es pena privativa. ¿Cierto? ¿Se podría hacer eso? Porque está en la ley. No, pues, como dije, cuando se habla de ley, no hablamos de ley en sentido general, hablamos de ley con sentido específico. Eso quiere decir que el principio nos lleva a respetar el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se utiliza de dos maneras. Lo utiliza primero el legislador y luego el juzgador. Son situaciones distintas. En el primer tema, en la utilización del legislador, lo que quiero decir es que cuando se estructura un delito, el legislador, mediante el estudio que hace, establece qué hechos son más graves que otros y en función a esa gravedad es que impone el marco punitivo que corresponde. Por ejemplo, vamos a hablar del homicidio. El homicidio es el delito y cada una de las formas de cometerse es una modalidad y cada modalidad está contenida en un tipo penal específico. Entonces, ¿qué hace el legislador? Establece el marco punitivo en cada uno de ellos y nos va a decir, de acuerdo a la gravedad, qué sanción penal corresponde a cada una de las modalidades. Entonces, no le da margen a que el juzgador escoja penas. No le puede dar ese margen. El legislador en el código te ha dicho, en tal modalidad, la pena que corresponde es privativa de libertad. En esta otra modalidad, la pena es multa. En esta otra, la pena es tal. Te lo dice claramente y te coloca el marco punitivo. Te coloca un mínimo y un máximo. Entonces, con esas garantías es que luego el juzgador, aplicando de otro lado ya el principio de proporcionalidad, va a imponer dentro del marco punitivo la condena que corresponde en función al daño producido. Esa es la secuencia que se debe seguir. Y suelo poner como ejemplo, ¿no? El artículo 30, y a muchos seguramente se acordarán si han estado conmigo, que les digo, a ver, vamos a hacer una prueba. Y la reitero ahora. Digo, el delito de sicariato existe para reprimir a todo aquel que mata a cambio de dinero, ¿cierto? Y generalmente hemos visto que en los últimos tiempos son extranjeros los que están involucrados en este delito. Entonces digo, el artículo 30 del Código Penal dice expresamente que la pena de expulsión se aplica a todo extranjero luego de haber cumplido la pena privativa o de haber sido beneficiado con un beneficio penitenciario, ¿cierto? Eso dice el artículo 30. Entonces pregunto, si en el artículo del sicariato, si en el tipo penal del sicariato, fuese un extranjero el que comete el sicariato y, por ejemplo, le imponen 25 años. Luego de que cumpla los 25 años, de acuerdo al artículo 30, ¿se le podrá expulsar? Claro, la respuesta a priori, literal, será pues que sí, porque el artículo 30 dice, ¿no? Expresamente que todo extranjero será expulsado del país luego de haber cumplido su pena. Entonces, como este extranjero ha cumplido los 25 años, lo expulsamos. Parece que sí. Pero si aplicamos el principio de legalidad, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque revisamos el sicariato, artículo 108C, y no encontramos la pena de expulsión. Entonces, si no está la pena de expulsión en el artículo 108C, es porque el legislador no ha considerado pertinente esa pena y no la puedes aplicar.
Si se aceptase que sí, entonces también podríamos aplicar a cualquier artículo la pena de cadena perpetua. O porque nuestro amigo, pobrecito, el delincuente, también le podemos, en lugar de pena privativa, le podemos poner una pena de trabajo comunitario. O le ponemos una pena de multa. No podemos hacer eso. Entonces, la situación concreta es que solo se aplican las penas que estén previstas en el tipo penal, no en el artículo 29 y siguientes. El artículo 29 y siguientes establecen cuáles son las penas en el Perú, pero cada tipo penal establece qué pena de las 4 le corresponde y la extensión de cada pena. Eso nos cuesta a veces entender, pero es una realidad, es jurídica. Yo recuerdo que hace 8 años aproximadamente escuché por televisión un noticiero que decía un fiscal estaba pidiendo para el artículo 106, para homicidio simple, estaba pidiendo la pena de cadena perpetua. ¿Amparado en qué? En el artículo 30. No puedes, porque el artículo 106 dice que solo se aplica pena privativa de libertad temporal, ¿no? E incluso te da el marco jurídico, te dice de 6 a 20, no te deja espacio para que puedas tú escoger la pena más dura o la pena más, más conveniente para beneficiar a un delincuente o a un condenado. No se puede hacer eso. Entonces, como resumen, estableceremos que hay que tener bien presente eso. Entonces, en el Perú hay muy pocos delitos que tienen pena de expulsión. Por ejemplo, los delitos de tráfico ilícito de drogas. Ya, eso sí tiene, porque en el artículo 300 dice, en todos estos delitos se aplicará la pena de expulsión. Ya está, te lo está diciendo el tipo penal. No está el artículo 30. E inclusive, yo recuerdo que íbamos más allá de esto, en narcotráfico, que está prevista la pena de expulsión, ¿ah? Está prevista. Entonces, ¿qué se hacía antes de este código procesal, con el código de procedimientos penales? ¿Qué se hacía? Cuando se trataba de regular, de procesar a un narcotraficante, muchas veces los fiscales, en su acusación, recuerden que no estaba vigente el principio acusatorio, los fiscales solicitaban solamente la pena privativa. Y cuando ya venía el juzgamiento, los jueces de oficio, por el artículo 30 y por el 300 del Código Penal, incorporaban la pena de expulsión. Y entonces la sentencia salía con pena privativa y expulsión. Y lo expulsaban. Y nadie se quejaba. ¿Por qué? Porque el artículo 300 dice que para cualquier modalidad de tráfico ilícito sí se expulsa. Entonces, aparentemente, todo está bien. Desde el punto de vista penal está bien. Pero desde el punto de vista procesal no está bien. O no estaba bien. Y hubo un caso que nos colocó ese ejemplo. ¿Qué había pasado? Como tantas veces ocurrió. No recuerdo el apellido, el nombre, es un muchacho que trabajaba en la televisión. Lo condenaron por narcotráfico y como era extranjero, repito, el tribunal incorporó la pena de expulsión, porque era así. O sea, la práctica era esa. No conocíamos el principio acusatorio, ¿no? Que dice que ningún juez puede imponer penas que no estén en la acusación. Eso no estaba. Los jueces de oficio imponían. Se aceptaba que era así, ¿no es cierto? Hasta que la abogada de este muchacho hace su impugnación y finalmente no le dan la razón el Poder Judicial porque era una práctica judicial eso. Y la señora llega al Tribunal Constitucional por un agravio constitucional. Llega al tribunal y el tribunal analiza. Y no estaba vigente en el Perú, repito, el principio acusatorio. No estaba vigente. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que lo que había hecho el tribunal era ilegal. No podía el tribunal imponer penas, a pesar de estar en el código, que el Ministerio Público no haya solicitado. Y le dio la razón al abogado. Y entonces, esa pena nunca
tuvo que ser así. Pero recuerdo que ese señor igualmente lo expulsaron, pero ya no por la sentencia penal, lo expulsaron por la norma de extranjería. O sea, el Perú salió con su gusto, ¿no? No le expulsaron por la ley penal porque era nulo a esa pena, pero sí lo expulsaron por haber infringido la ley de extranjería. Entonces, ese es el tema respecto al principio de legalidad que hoy lo estamos terminando. Bien, el siguiente principio está contenido en el artículo 7 del Código Penal y que se refiere al principio de responsabilidad penal del autor, en donde expresamente el Código dice que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Muy bien, ¿cómo se interpreta esto? La responsabilidad objetiva es simplemente el hecho fáctico, ¿cierto? Ya, le tiró una piedra, tenemos la herida, y entonces hay que responsabilizarlo. Ya, esa es responsabilidad objetiva. Eso está proscrito, está prohibido. ¿Qué nos quiere decir entonces el artículo séptimo? ¿Qué nos quiere decir? Que la responsabilidad no es solo objetiva, tiene que ser objetiva y subjetiva para que tenga valor jurídico. ¿Eso qué significa? Que tenemos que establecer primero, el injusto penal. ¿A qué llamamos injusto penal? El injusto penal se denomina a cuando se dan los tres primeros elementos del delito. Recuerden que el delito en su estructura que maneja nuestro derecho penal tiene cuatro elementos: la acción-omisión, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Cuando haya la acción es típica y el hecho es antijurídico, entonces el injusto penal se ha probado, es decir, hay un daño. Por ese daño hay dos tipos de responsabilidad: penal y civil. La penal necesita de la culpabilidad como el cuarto elemento, pero la responsabilidad civil no necesita del cuarto elemento. Entonces, este artículo nos está diciendo, señores, para aquella responsabilidad penal se necesita los cuatro elementos del delito. Se necesita acreditar que el hecho es válido, de acuerdo a acción o omisión, que no haya ninguna causa de la no acción. Se necesita haber acreditado la tipicidad con todo lo que ustedes conocen de la tipicidad, haber acreditado que no hay ninguna causa de justificación y en tanto es un hecho antijurídico, y luego la culpabilidad. Ahora, en la culpabilidad, ahí es donde está el elemento subjetivo. No está en el dolo, está aquí, en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque como ustedes recuerdan, para que una persona sea culpable, necesita cumplir dos requisitos como elementos de la culpabilidad. Primero, la libertad de acción, lo que en doctrina hemos conocido como libre albedrío, ¿no es cierto? Es decir, la capacidad que le reconocemos al ser humano para autodeterminar su comportamiento. Es decir, él no ha sido coaccionado, no ha sido amenazado, no hay ninguna situación que vicie su voluntad y él perfectamente, por su libertad de acción, elige el comportamiento que finalmente se elige. El primer elemento es la libertad. El segundo elemento, el más importante dentro de este esquema, es el conocimiento de la conciencia del comportamiento antijurídico. ¿Qué significa esto? Que el imputado, para ser responsable, tiene que conocer, tiene que estar en condiciones de saber que está ocasionando un daño. Conciencia del comportamiento antijurídico. Quiere decir que si esa conciencia del comportamiento antijurídico está viciada, no puede ser culpable. O si está afectada, será culpable, pero está disminuida la cuantificación de su responsabilidad. Entonces, con ese último elemento, recién tenemos completa la responsabilidad penal a que se refiere el artículo 7, que la responsabilidad objetiva sola no puede operar. Tienen que estar las dos.
Yo recuerdo también que hay una confusión respecto a la conciencia del comportamiento. Muchos siguen sosteniendo que el dolo es el conocimiento, perdón, la conciencia. No es así. Era así. ¿Hace cuánto? Hace 30 años. Recuerden que hace 30 años, por historia, muchos de ustedes, obviamente, el dolo era parte de la culpabilidad. Cuando analizamos la culpabilidad no había libertad, no había conciencia, no. Era culpa y dolo. Ahí está. Culpa y dolo. Nada más. Pero hay una transformación doctrinaria que hace que el dolo y la culpa se trasladen a la tipicidad como elementos subjetivos. Y en la culpabilidad se incorporan como elementos la libertad de acción y la conciencia, el comportamiento antijurídico. Entonces ya no es posible seguir hablando que el dolo es conciencia. No. El dolo es conocimiento de lo que haces, conocimiento de los elementos objetivos de la tipicidad. Y el conocimiento en la culpabilidad es la lucidez que debe tener el agente para ocasionar el daño. Por eso es que ustedes, cuando analizan las causas de inculpabilidad, es decir, cuando el agente no es culpable, ustedes ven error de prohibición, error de comprensión culturalmente condicionada, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteraciones en la percepción, minoría de edad, estado de necesidad culpante, fuerza física irresistible, miedo insuperable y la obediencia debida, esas 10 causas de inculpabilidad, ¿por qué son causas que eliminan la culpabilidad? ¿Por qué? Porque en todas ellas está afectada la conciencia, está afectada la lucidez. Y si no hay lucidez, no hay conciencia, está ocasionando un daño, pues. Entonces no puede ser culpable, pero sí puede pagar reparación civil. ¿Por qué? Porque el daño sí está acreditado. No serás culpable, no habrá una pena, pero habrá reparación civil. Y eso recuerden que proviene de una modificación que se hace en la estructura de la norma penal, no del código, porque aquí tenemos un problema. El Código Penal, en el artículo 92, dice que solo es posible la reparación civil cuando hay una sentencia condenatoria. O sea, si no hay sentencia condenatoria, de acuerdo al artículo 92, no puede haber reparación civil en el ámbito penal. Y entonces cuando hay esa trifulca jurídica, entonces se reclama, pues, ¿no? Oiga, entonces, ¿qué pasa cuando por una situación X de ebriedad absoluta, por ejemplo, ¿no? Ya, el agente ha matado, muy bien, y se demuestra que no es culpable porque no estaba lúcido. Entonces, ¿cómo queda el muerto? ¿Cómo quedan los derechos de esa desaparición de vida hacia los familiares? Como no hay sentencia condenatoria, entonces nada se puede hacer. ¿Y cuál era el reclamo? Que entonces no se estaba cumpliendo el principio procesal respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? La tutela jurisdiccional significa el derecho que tenemos para que el Estado resuelva nuestro conflicto, pero tiene que ser efectiva en la medida que sí se hace. Entonces, el legislador te decía, no se está afectando la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque la reparación civil no es un tema exclusivamente penal, es también un tema de responsabilidad civil, de acuerdo a la norma civil. Y ahí tiene usted el artículo 1969 del Código Civil, que le da la posibilidad para que usted demande mediante responsabilidad extracontractual una indemnización por un daño que le han causado por dolo culpa. Entonces, la respuesta es que no se está afectando los derechos del agraviado. Él puede ir a la vía civil. Esa es entonces la respuesta. Ahí tenemos la tutela jurisdiccional efectiva, así. O sea, yo, agraviado en el tipo penal, porque lo exculparon por una causa de inculpabilidad, tengo que contratar a mi abogado, irme a la vía civil, hacer una demanda y demostrarme 5 años y no sé cuánto más para que yo obtenga una
reparación civil. Será pues tutela jurisdiccional, pero no es efectiva en la medida que me está abandonando el Código Penal. Pero el legislador, claro, nunca entendió eso, pues. O sea, ¿qué le vamos a pedir al Congreso que entienda esto? Los legisladores apenas entienden para qué están ahí, no me imagino más, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? En el Código Procesal Penal actual se ha incorporado una norma para solucionar ese problema. ¿Y qué dice esa norma? Artículo 12, inciso 3. Que los jueces sí pueden ordenar el pago de reparación civil cuando las personas son absueltas o sobreseídas. Sí se puede. Cuando proceda, dice. ¿Cuándo procede? Cuando hay injusto penal. Cuando se ha acreditado que hay acción, hay tipicidad y hay antijuridad, el daño está acreditado y el vínculo del daño con el imputado está acreditado, no obstante que está absuelto, sí puede pagar reparación civil. O sea, el ámbito, nuevamente, penal ha sido corregido mediante el Código Procesal y esa es la solución actual que estamos manejando. Bien, eso en cuanto al artículo 7º del título preliminar referido al principio de responsabilidad penal del autor. Ahora vamos a tocar el otro principio, el último, referido al principio de proporcionalidad que está en el artículo 8º del título preliminar y que textualmente dice lo siguiente. Artículo 8º. Proporcionalidad de sanciones. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Punto seguido. Esta norma no rige en caso de reincidencia o habitualidad del agente del delito. Punto seguido, la medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Muy bien, ¿por qué en la lectura he colocado el punto seguido, no? Porque lo he dicho, eso no, simplemente uno hace la pausa, ¿no? Usted entiende. Pero lo he tocado adrede porque aquí hay una historia muy interesante para poder comprender por qué está esta redacción así. Y eso, naturalmente, doctor Canales, si me permite, lo vamos a explicar en la siguiente hora, porque ya me parece que estamos... Sí, doctor Sosa, justamente le quería comentar que vamos a hacer un break de unos 5 a 7 minutos y a continuación continuamos con su exposición. Correcto. Listo, entonces volvemos en unos 5 a 7 minutos nuevamente a la clase. Gracias, doctor Sosa. Ok, a ustedes.